Bueno, chicos. Vamos, carajo. Vamos, Barça. Oh, faltaba el golpecito a la mesa. Bueno, chicos, el Barça ha ganado 3-1 al Atlético de Madrid. Hermanos, qué sufrimiento los últimos minutos. Créeme que me piñó, me piñó el Anastasio, me piñó, la verdad, no lo voy a esconder, me piñó. Pero bueno, lo importante es que se consiguió el título, que los 3 puntos, que es lo más importante que había que conseguir, sabiendo que mañana juega el Madrid y pueden oler un pinchazo. Y no solo por eso, sino que al Atlético de Madrid también le sacaríamos más puntos, en este caso 6 para ser en específicos. Así que nada, chicos, excelente en ese aspecto. Y nada, créanme, qué tensión. Sensaciones muchas sensaciones en este partido. Y pues es increíble, chavales, hermanos, hermanas. Un partido, la verdad que, como lo dije en la previa, un partido que iba a ser complicadísimo. Eso era claro, es el Atlético de Madrid, es un equipo de alta clase. Pues si se consiguió la victoria, 3 puntos importantísimos, y pues el equipo lo supo por minutos, lo supo en este caso suplementar muy bien. No puedo decir que jugamos mal, porque la verdad no. Para mí jugamos un gran partido. Evidentemente no todos lo vamos a ganar cómodamente, y más ante un rival como estos, que es en este caso el Atlético de Madrid, que no puso las cosas fáciles para nada. Ya lo vivimos en los últimos minutos. La verdad que nos complicamos muchísimo. La presión de ellos, evidentemente, iban perdiendo 2-1. Ya evidentemente ellos se iban a ir con todo a tratar de buscar el empate. Y en este caso, desacierto de ellos y acierto de nosotros, que estuvieron los muchachos bien en defensa en ese caso, igual pudimos conseguir el milagrito, o en este caso la recompensa final, que fue marcar el 3-1 final, que ya justo en la última jugada del partido. Así que nada, muy contento. Y pues nada, pues ya podemos pasar directamente a lo que viene siendo la alineación que salió Hansi Flick el día de hoy. Salió con Joan García en el arco, parejas centrales. Salió con Cubarsí y con Gerard Martín. De laterales salió Alejandro Valde y Jules Koundé. En este caso, el medio del campo, pareja de 5, pues salió con Eric García y con Pedri. Media punta para Olmo y extremos, en este caso, para Rafinha y la Yamal. Y de 9, Robert Lewandowski. Pues los primeros minutos del Barça fueron muy buenos. La verdad, fueron unos minutos muy intensos del Fútbol Club Barcelona, que me gustaron, la verdad. Dije, chuta, el equipo salió con el hambre que tenía que salir, como tenemos que salir a todos los partidos, sea el Atlético de Madrid, sea el Madrid, sea el Elche o sea el de Primera RFF. Hay que salir con todo. Hay que vivir cada partido como si fuera, perdón, una maldita final. Esto es así. Y pues los primeros minutos del Barça fueron muy buenos, la verdad. Eh, que mucha intensidad, buen toque, muy buenos toques del Barça. Y pues llegaría, en este caso, tuvimos ciertos acercamientos, un disparo de Lewandowski que lastimosamente le pegó en un defensa. De ahí, pues ya llegando al minuto 19, lastimosamente, pues Cubarsí no rompió muy bien el fuera de juego, y Alex Baena básicamente casi frente a frente contra Joan García no pudo hacer nada. Y marcó a placer, una muy buena definición de Alex Baena, que marcaba el 1-0. Ay, perdón, ando con sueñito, gente. Y después, una vez eso, el Barça aumentó más. A partir del gol, el Barça aumentó más la intensidad. Y pues tras ciertos acercamientos, es verdad que el Atlético de Madrid estuvo muy encerrado, pero el Barça a la final consiguió, tras una muy buena filtración de Pedri, quien si no Pedri, para dársela para mí el mejor jugador del Barça, lo tengo que decir, es Rafinha. El mejor jugador del Barça es Rafinha, hermano. El verdadero Balón de Oro. Rafinha, Rafael Díaz, hermano. Él quedaba justo, se amagaba a Oblak y marcaba muy bien con la diestra.
el 1-1. La verdad que muy bien ahí el Barça. El Barça en ese caso, no sé, se podría decir que bajó un poquito más la marcha tras marcar el primer gol. Evidentemente el campo, muy bien el Camp Nou ayudando en este caso a los jugadores. En ese aspecto, la verdad, en ese caso muy feliz por eso regresar al Camp Nou era muy clave. La presión que ejerce nuestro hermoso campo, la verdad que es una sensación impresionante. Ahora imagínense para los rivales y para nuestros jugadores. En ese caso, pues llegaría más o menos dentro del minuto 39, 40 más o menos. Un penalti claramente que es penalti. El que me diga que no es penalti es un fanático o es del trampas. Que hay un toque rodilla con rodilla sobre Dani Olmo, eso es claro penalti. Y aquí pongo un pequeño paréntesis. Un toque de atención. Lewandowski, querido. Hay que asegurar los penales, tío. Pocos penales son los que nos pitan y esos hay que meterlos. Tanto nos burlamos de Mbappé que le pitan o no, que sea o no sea penal, ya sabemos cómo son los penaltis del Madrid, pero sean o no sean penaltis, tío, al menos Mbappé, al momento de cobrarlos, Mbappé es muy eficaz. No podemos permitir eso, tío, o sea, los pocos penales que tenemos hay que hacerlos, hermano, hay que hacerlos. Rompele el puto arco al arquero, rompele las manos, lo que sea, pero ese balón tiene que ir al arco, no a las nubes. No tienes que ir a las nubes, hermano. No te puedo. Lewandowski no. Yo a Lewandowski no lo puedo básicamente insultar porque es una leyenda. Hay que respetarlo como es. Pero un toquecito de atención, hermano. Con tu experiencia, hermano, tienes que darle al arco. O sea, suave, no sé, un trayazo en medio, pero a menos que vaya al arco. Pero no puede ser ese penalti, tío. No puede. Pero bueno, ya de ahí Lewandowski mandaría afuera ese penalti. De ahí terminaría el primer tiempo. Saliendo de la segunda parte, pues me gustó también los minutos del Barça. Fueron muy buenos, la verdad. Y pues a partir de, en este caso, una muy buena jugada del Barça. En este caso Lewandowski lo haría muy bien, la verdad. En este caso Lewandowski se lo haría muy perfectamente contra Dani Olmo asociándose ahí. Y Dani Olmo definiría muy bien. Un chutazo muy bien. Black imposible para pararla. Llegaría el 2-1. Lastimosamente contraría la lesión de Dani Olmo. El cual pues tuvo que ser sustituido en ese aspecto. Y bueno, de ahí ya con el 2-1 el Barça tuvo la posición del partido, de la pelota, hasta hubo evidentemente cambios, salió Pedri, salió en este caso Lewandowski, Olmo por la lesión, y otros más. ¿Quién más fue que salieron? Bueno, no me acuerdo. Y pues de ahí, a partir del minuto 80, la verdad que empezamos a sufrir, ya evidentemente el Atlético de Madrid presionando con todo para ir a buscar el resultado. Pues muy bien ahí Joan García saliendo, una también que tuvo Almada, hermano, que yo me cagué, los mitos, gente, casi me cagué en esa jugada, afortunadamente el falló. Y pues de ahí el Barça tuvo ciertos pocos contragolpes, pero a la final, el final fue todo. Una muy buena jugada, en este caso de Marcus Rashford con Alejandro Valde. Valde se la serviría a Ferran y Ferran defendería a placer frente a Oblak. Y pues ese sería el resultado final. Se consiguió un resultado muy importante en ese aspecto. Y pues nada, chicos, ¿qué les pareció el partido? Léanme sus opiniones. Dije, lea, what the fuck. Estoy loco, hermano, estoy loco. Loco por la victoria. Pero bueno, chicos, lo dejo aquí. Leo, ahora sí, sus opiniones de qué les pareció el partido del Barça. Y pues vamos ahí a esperar el partido de mañana del Madrid contra el Athletic. Un pinchazo estaría excelente, nos aseguraría más la liga. Pasito a pasito. Y nada, gente, cuídense. Tengan buena salud y nos vemos en otro video, gente. Adiós. Vamos, Barça.